en la vida tiene una razón, toda razón tiene un porqué. Ese porqué es el meollo del asunto. Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es jueves y como todos los jueves, bueno, le doy la más cordial de las bienvenidas a esta La Barra Política de Opinión Pública TV, a través del canal 151, ahora de Easy. Hemos cambiado, antes éramos 135 cable más, hoy somos 151 de Easy. Esperamos estar cumpliendo las expectativas de todos ustedes. También le doy la bienvenida a todos aquellos en la República Mexicana que semana a semana se hacen presentes a través de la red social de internet. Nos pueden ver, ya saben ustedes, por opinionpublica.tv y comunicarse a la dirección que aparece en pantalla del Twitter, @elmeollo del asunto. Fíjese bien cómo está escrito, porque como es muy largo el nombre, no se permite, no me cupieron todas las letras como es, pues, pero ahí está mi dirección para que usted pueda ponerse en contacto con nosotros. Hoy voy a platicar con un buen amigo, con un hombre, en mi opinión, de los 4 diputados que Ciudad Juárez tiene, no lo digo porque esté aquí, no es coba, no es cebollazo, al contrario, yo lo sabe y lo he dicho sin que él esté aquí, es el único de los 4 diputados que se puso al IVA, a la multa del IVA, cuando vino esa reforma a los impuestos, pero también es un hombre que se ha distinguido por su trabajo, arduo trabajo y con conocimiento sobre las propuestas, sobre las iniciativas que ha presentado en el Congreso. Un hombre dinámico, un hombre de aquí de Juárez, un hombre que en el PAN ha sido de los estrategas del PAN desde Vicente Fox o antes, fíjese usted, ya a nivel nacional, pero que ha sido de los pocos hombres que ha movido el Partido Acción Nacional desde aquí, desde Ciudad Juárez, con una presencia muy importante. Me refiero al diputado Carlos Angulo Parra, diputado por el distrito número 3 federal, aquí en Ciudad Juárez. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Daniel. Me da mucho gusto estar aquí en tu programa. Pues siempre el programa del Tando. El programa del Tando, sí, el programa del Tando. Tando, para quienes no están acostumbrados al calor, el Tando es la manera que llamábamos al sombrero. Aquí en Juaritos. Sí, aquí en Juaritos el Tando, y se popularizó el calor, porque yo recuerdo en Baja California también le decimos Tando al sombrero, que no gorrito. Los payasos usan gorrito. Los caballeros usamos tando. Muy bien. Muy bien, Carlos, tenemos mucho de qué hablar. Acabamos de pasar una elección donde a tu partido no le fue muy bien. El distrito que bien ha representado, en mi opinión, ha representado muy bien. No, te lo he dicho muchas veces, no te lo digo porque estamos al aire, pero sí creo que has hecho un magnífico papel que venías refrendando. Había estado María Antonieta Pérez Reyes antes que tú, y también estuvo el señor Cuellar antes, y antes que Cuellar estuvo quien ha ganado precisamente hoy, María Ávila, que han impugnado la elección en tu distrito. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de Margarita Zavala, vamos a hablar del joven maravilla, como le dicen, del PAN, Ricardo Anaya. Yo nomás le digo joven porque maravilla no se me hace tanto. Bueno, ya ves que me gusta echarle jiribilla, pero vamos a hablar de todos estos temas. Empecemos por hablar de lo más próximo, la impugnación que han presentado apenas el pasado lunes aquí ante las autoridades electorales. Los hechos, primeramente, sí. Es un distrito que se perdió. Se recontaron los votos, hubo una diferencia de 119, creo, 117 votos, se perdieron dos más, 117 votos de diferencia para María Ávila, pero finalmente están presentando una impugnación porque encuentran cuando menos 3 puntos muy importantes que son válidos para esta impugnación. Uno de ellos, 750 funcionarios de casilla que votan en el distrito. Otro es representantes de casilla. Otro fue el exceso de publicidad que presentó el Verde Ecologista, el partido de María Ávila juntamente con el PRI. Y el segundo punto también tiene que ver, ayúdame, con funcionarios sí, que de otro distrito, un nivel determinado, de una jerarquía, sí, como representantes de casilla. Sí. La ley nos dice que solamente hasta el tercer nivel no pueden estar. Bueno, partamos de ahí. 117 votos.
¿Cómo es que estos se dan y llegan a ese Bueno, momento? voy a expresar primero el escenario. El escenario es de que el Partido Acción Nacional, postulando a Edna Xóchitl Contreras, solo, sin coalición, va contra el Partido Revolucionario Institucional y el Verde. El Partido Verde es como un pugilista que empieza un match, ¿verdad? Una pelea de box y le pica los ojos al contrincante, le da patadas, da trancazos abajo de la cintura, etcétera, etcétera. No cumple con ninguna de las reglas en muchos aspectos. Tú mencionas exceso de publicidad, no es exceso de publicidad, es publicidad ilegal, publicidad no autorizada, conforme a la legislación electoral recientemente aprobada. No nada más una veda. Y había unos límites. No nada más unos límites. Lo interesante es esto, es que la publicidad se tiene que contratar directamente, no por los partidos políticos. Bueno, sí, la nueva disposición del sino por la autoridad electoral, que analiza los contenidos y hace las contrataciones para mantener una equidad. La equidad en una contienda electoral pues es un elemento esencial, básico, como lo es en cualquier tipo de contienda. El piso parejo que le llaman. El piso parejo, ¿verdad? Entonces aquí lo que sucede es de que no contrataron a través de los mecanismos autorizados por la ley su propaganda, y además contrataron propaganda ilegal, y además hicieron promoción ilegal. Por ejemplo, no se puede regalar nada más que sean cuestiones textiles. Aquí hubo tarjetas de descuento, vales para ir al cine, muchas mochilas que no eran nada más textiles, sino con útiles escolares, etcétera, etcétera. Y en cada una de estas ocasiones el Instituto Nacional Electoral estuvo sancionándolos, en el sentido de acusarlos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se habla de millones, ahora 160 millones de pesos. No, alrededor de 500 millones de pesos. Así es. Ajá. Entonces, el tribunal estuvo constantemente ratificando todas esas sanciones y estableciendo de una manera muy clara de que el Partido Verde actuó ilegalmente de una manera sistematizada. Sí. Esto es bien importante. La sistematización en una violación a la ley quiere decir que hubo una premeditación, que hubo una situación de estructura mental hecha con el fin de no cumplir con las reglas del juego y obtener una ventaja. Fíjate que lo comentamos varias veces aquí porque desde antes de que el proceso electoral empezara, pues ibas al cine y estabas con toda esa... que todavía no empezaba y ya estaban los cineminutos y empezaron a llegar las tarjetas platino de descuento, etcétera, etcétera. Sí. ¿No? Yo comentaba que era una campaña mercadológica muy bien calculada porque estaban calculando el costo del comercial contra la multa que les pudiera venir y eso les iba a llevar... la ventaja electoral. Exactamente, en el posicionamiento que podían tener. Bueno, llegó esta situación al descaro de que hubo propaganda el día de la elección. Sí, los tweets. Telefónicas por tweets. Hubo ciudades como en Chihuahua, en donde hubo camiones con propaganda circulando todo el día, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos con una situación totalmente de inequidad. ¿Y qué pasó? El PRI pierde por miles y miles de votos en contra del PAN. Es más, llegamos casi a los 10 puntos porcentuales de diferencia. Y quien dio los votos necesarios para terminar con esa diferencia de 117 votos fue el Partido Verde. O sea que, para que la gente lo entendiera bien, en la boleta está presentado la coalición, pero también está presentado el partido. Y los votos en una boleta se suman, ya sea los que tenga el PRI, o los que tuviera la coalición, o los que tuviera el Verde. Sí, así es, pero en este sentido, en la boleta aparece el PRI, aparece el Verde y aparece la coalición. O sea, hay 3 veces que se puede marcar. Entonces, si uno marca el PRI una vez, es un voto para el PRI. Sí. Si uno marca el Verde una vez, es un voto para el Verde. Si uno marca el PRI y el Verde, no es para el PRI y para el Verde, es para la coalición, pero es un solo voto. Cuando se marca 2 veces por PRI, o sea, una vez por PRI, una vez por Verde, va para la coalición, ¿ok? Entonces, en este caso, sí hubo algunos votos en donde se marcaron 2 veces y marcaron uno para el PRI y otro para el Verde, pero eso se corrigió, porque cuando hay una diferencia de menos de un punto porcentual
se hace el recuento total a petición de un partido, los partidos pedimos voto por voto, casilla. Y entonces se abrieron el 100% de las casillas, se limpió lo que se pudo haber limpiado, se redujo la diferencia y quedamos hasta 117 votos. Cuando se limpia, hay unos que ganan, otros que pierden, y ahí se va la limpieza. Nosotros ganamos un poquito, quedamos en 117 votos, bueno, de diferencia, con un partido que no cumplió con las reglas del juego, que dio el piquete de ojos, el patadón en los bajos, etcétera, etcétera. Sí, y eso es importante porque el decir que picado los ojos y que fauleó, podría decir la gente, bueno, eso es una opinión de partidista, ¿no? Pero finalmente fue ratificada siempre. Todos quienes fuimos al cine vimos la publicidad, todos quienes tenemos un teléfono, recibimos una llamada donde era María Ávila, algunos sí recibieron esas tarjetas y esas mochilas, yo no recibí, pero sí recibí volantes, llamadas, el mismo día de la elección. Ayer era la grabación de María Ávila, la candidata. Así es. Bueno, no, este es el escenario, déjame. Pero ese es uno de los factores. El otro factor que es, yo creo que aún más contundente, porque es más preciso y concreto, es el de que gentes del cuarto distrito principalmente se inscribieron de representantes de casilla y el INE ya había dictaminado que eso era ilegal. Se contradijo al INE y se fue al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ratificó que eso era ilegal. Déjame ir al corte y nos explicas largo y tendido que es uno de los aspectos muy importantes, y son 750 personas, son 750 votos. Regresamos. I'll take you to the candy shop. I'll let you lick the lollipop. Go ahead, girl, and don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa, I'll take you to the candy. Ven a estudiar en la Universidad Tecnológica Paso del Norte las carreras de más demanda laboral, impartidas en modernas instalaciones y por maestros certificados. Tenemos programas de becas y mucho más. Somos los Centauros del Norte, la universidad que transforma tu vida. Más cerca de ti. ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme. Amigos, estoy platicando con el diputado Carlos Angulo Parra, diputado federal por el tercer distrito, mismo que, bueno, en los votos aparentemente todo había transcurrido bien, pero encontraron algunas anomalías, presentaron un recurso de impugnación y quien tiene su constancia de mayoría, porque ya la recibió, está impugnada en este momento. Lo que quiere decir es de que, bueno, tal vez no duerma muy tranquila todavía María Ávila, que es la candidata que ha ganado. Sin embargo, tienen hasta el mes de agosto las autoridades para dar un resolutivo sobre esta impugnación. Nos quedamos con uno de los grandes detalles que vienen, uno de los puntos muy importantes en la impugnación, donde representantes de partido que viven en otro distrito, en este caso en el cuarto, estuvieron en el tercer distrito y bueno, ahí votaron.
Lo que es lo mismo a que yo no puedo votar en la casilla donde no esté asignado y no aparezca mi fotografía. Por eso nuestra credencial de elector tiene asignada una casilla a la que tenemos que ir y usted lo hace y va cada que hay una elección. Aquí, Carlos, esto no sucedió así. Bueno, la ley autoriza a los representantes de los partidos políticos votar en una casilla que no es de uno, pero a raíz de una resolución del INE no puede uno votar en una casilla que no es de su distrito. Sí, tendrá que ser de tu distrito. Y por eso hay un procedimiento, y además queda muy claramente establecido el procedimiento, porque los que votan con la excepción de no estar en el padrón electoral son o los que tienen una resolución del Tribunal Electoral para que puedan votar ahí, o los que fungieron como representantes del partido político, pero pertenecen a ese distrito y se tienen que anotar el nombre de la persona extra que votó. Y así están en las actas. O sea, todo tiene que coincidir dentro de los distritos. Así es. O sea, no entonces, es de reputarse que los representantes del Partido Verde o del PRI, pues votaron por el Partido Verde o el PRI. Sí, claro. No que hayan votado entonces, estás por trayendo votos extras, pues, de un padrón. Y estamos hablando no de 100 votos, de 200, estamos hablando de 750 votos en una situación de 117 votos de diferencia. Eso es bastante contundente. Claro, porque si esto llegara a proceder, bueno, les tienes que restar ese número de votos, entonces cambia el resultado. Exacto. Ahora, me dicen que eso mismo ocurrió con algunos representantes del PAN. Sí, efectivamente, nomás que en un lugar donde no hacen diferencia. O sea, el número de votos es tan grande que... Además los del PAN fueron creo que 150, una cosa así, que votaron en esas circunstancias en el cuarto distrito principalmente, pero pues ahí se perdió por muchísimo. Para entender y sobre todo cómo se lanza una impugnación, esto se hace porque el margen es muy reducido, muy pequeño, pues esa es la base para la impugnación. O sea, si estuviéramos hablando de que perdió la candidata del PAN por 10,000 votos, bueno, pues ni siquiera se molesta. Bueno, así como en el sexto en Chihuahua, que pierden por una cantidad tremenda el PRI, bueno, pues ellos están impugnando, bueno, pues querrán anular la elección, ¿verdad? Pero voltearla va a ser muy difícil. Ahora, en este caso, cualquier cosa puede suceder, o se voltea el resultado electoral o se anula la elección. Sí, porque son dos posibles resultados, ¿verdad? Así es. Ahora, luego viene un tercer caso que es una playa de situaciones en donde se pueden anular algunas casillas que dan el volteretón, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían estos, Carlos? Hay muchas causales, una de ellas que hayan cambiado el domicilio ilegalmente, otras que hayan votado estos funcionarios de la administración pública, es causal inmediata de la anulación, que hayan fungido como representantes de casilla. O sea, se anuló la casilla, se anularon todos los votos. Hubo 110 cambios de presidente de casilla el mismo día de la jornada electoral, antes de iniciarse la jornada electoral, autorizados por el comité, por el consejo distrital de ese distrito. 3, que pues nos abrió muchas sospechas. Esto le digo que no llegaban los presidentes. Que no habían recibido el paquete, etcétera, etcétera, y se anunció hasta el día de la jornada, no antes. Entonces, hay situaciones así de esa naturaleza. Ahora, tú eres abogado, has litigado toda la vida. Y en el electoral. Y en el electoral también. Manejé el jurídico nacional del PAN. Exactamente, que era lo que yo decía al principio del programa. Has pasado por estos procesos varias veces. ¿Cómo ves, si quitáramos por un momento, si pudiéramos quitar un poquito el aspecto partidista al que te debes y analizaras como abogado simplemente la impugnación, ¿le ves posibilidades? Sobre todo la de 750 votos. Eso es mucho la intervención, el cambio es totalmente procedente y como le llaman determinante de si hubieran estado o no hubieran estado, y si le añadimos todo lo relacionado con las violaciones en el proceso electoral de una manera sistematizada por parte del Verde, en el peor de los casos para el Partido Acción Nacional se anula la elección. Y esto se haría necesario. Lo hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Pero llamas a otra elección. A nivel en donde está la circunscripción en Guadalajara,
y se tiene que llamar a otra elección, así es, efectivamente. Solamente en ese y probablemente en esa otra elección ya no pudiera contender el Verde, probablemente. ¿Por qué? Pues porque violó todas las reglas del juego para la contienda. Ahora, se está pidiendo que le quiten el registro al Partido Verde por el se ha pedido, y entonces es una situación sumamente anómala, en el sentido de que varios funcionarios del INE de una manera coloquial dijeron, no podemos cancelar el registro se cancela o no de acuerdo con la votación que reciba ese partido. Por Dios, pues si toda la propaganda es ilegal, pues la votación es ilegal, ¿no? O sea, de origen sí. está viciado, por supuesto, todo el proceso, ¿no? Pues como que va a ser campeón, no va a ser campeón, sino que al otro a punta de patadas, ¿no? Ahora, nos hemos preguntado, la respuesta es obvia en muchos sentidos porque conocemos el sistema, pero la gente se pregunta, bueno, si ha sido tan sistemática la violación, ¿por qué la autoridad electoral ha sido tan blandengue? ¿Por qué puede hacer lo que quiera? Ahora, permíteme antes de que me des tu respuesta, tenemos ya varias elecciones donde hemos visto a un IFE primero y a un INE hoy a merced de los partidos, cuando debe ser un órgano ciudadanizado totalmente. Vemos que hay componendas, hay los agarrones que se han dado por poner a fulano, a sutano, porque es de mi gente, es de mi partido, lleva mis colores, abajo de su camisa siempre trae la camiseta del color del partido. Esto es algo que los ciudadanos vemos y es lo que va perdiendo o va haciendo la credibilidad y que va haciendo que, pues, ¿para qué voto si todo está arreglado? Bueno, mira, creo yo que se cometió en esta reforma electoral un error muy grave en continuar con las famosas cuotas de partido, y no porque vengan en la ley las cuotas de partido, sino porque en la práctica se generan las cuotas de partido. Tu servidor estuvo involucrado en la mesa estructurada de estructuración de esta reforma. Y en la mesa de negociación de la reforma, porque yo soy secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales y esto deriva de una reforma constitucional, y yo había propuesto el siguiente esquema: que hubiera los perfiles de los consejeros ciudadanos, que fueran muy objetivos, ¿verdad? Que casi una computadora los pudiera juzgar, ¿verdad? Y luego los que pasaran el perfil, pasaran la criba de un sistema de tachas por parte. A ver, ¿cómo es el sistema de tachas? De tachas, por parte. ¿No cree usted que tachas, papelitos? Esos que, no. Sí, tachas de la escuela. No pasas, vato. Sí. De tachas por parte de los legisladores de la Cámara de Diputados. De tachas, 1000 tachas. O sea, presentas el candidato. No me gusta porque me caes gordo, ¿no? Y sin ninguna explicación. El que tenga menos tachas es el que pasa la criba. No, el que tenga menos tachas. El que no tenga tachas es el que pasa la criba. El que pasó la criba y entra a una bolsa que se insacula. Ah, mira, qué interesante. Entonces los intachables se insaculan. Y entonces de ahí salen los consejeros y ahí se evitan las cuotas de partido. Bueno, esto obviamente no fue avalado, no fue permitido. Sin embargo, bueno, hemos visto... Pero lo voy a volver a presentar. Yo tengo derecho a iniciativa todavía. Terminas hasta el día último de agosto. Hasta el último día de agosto, y la presentaré en la comisión permanente. Sería muy interesante e importante que esto fuera así. Ahora, ¿por qué es que el INE se vio tan blandengue? ¿Por qué no, inclusive hasta ha condonado algunas de las multas que ya había puesto? Bueno, mira, yo diría que no se vio blandengue de la manera en que lo expresas, porque sí sancionaron en la inmensa mayoría de los casos y sí sometieron a la consideración del tribunal, porque ahora la sanción generalmente la da el tribunal. Y el tribunal ratificó todas las sanciones. Pero siguió la sistematización de las faltas, siguieron. El problema es de que, por un lado, el tribunal ordenó que parara la propaganda y no paró. Fueron contumaces. Contumaces, sí. La contumacia es la desobediencia de una manera sistematizada, de nueva cuenta. Y no nada más eso, procedieron sistemáticamente a continuar violando bajo otros parámetros la ley y lo siguieron sancionando, pero nunca se animó nadie a cancelarles el registro. Creo que ahí es donde yo los veo blandengues. Creo que es de justicia
que porque no hicieron eso ahora hagan lo siguiente, en donde la diferencia de los votos del Partido Verde hace el resultado que se incline a la balanza de la coalición, ahí sea en donde se revierta. Tenemos que ir a un corte, pero a mí se me hace esto como aquel niño que está siempre midiendo a sus padres cuando le dicen que no hagas esto, no hagas lo otro, y él se acerca y se acerca más al límite hasta que finalmente se brincó la tranca, y creo que así fue lo que pasó, que eso es, para mí eso es, aunque el diputado me diga que no es el término correcto, para mí eso es ser blandengue, porque no tuvo la autoridad, no tuvo los pantalones, sobre todo un señor que puede ser tachado de xenófobo, racista y discriminatorio, no, discriminativo. Pero en fin, ahí vengo, sigo platicando con el diputado Carlos Angulo. Ahorita que llegue lo mato. ¿Y si chocó? No, Dios mío, mi hijo no. ¿Te afecta el alcoholismo o drogadicción de un familiar? Grupo Alan Honestidad para familiares de alcohólicos y drogadictos. En Juárez hay miles de alcohólicos y drogadictos. Los afectados por este problema no son solo ellos, afectan también a la familia. Si él no se decide a dejar de tomar, decídete tú a vivir una vida diferente. Informes al 612-1018. Bueno, estamos de regreso, vamos al tercer corte, ya casi se nos fue la mitad del programa, bueno, no ya casi, ya se nos fue, y espero que usted, al igual que yo, esté, bueno, interesado en estos procesos que finalmente cuando los vemos en los noticieros o vemos las declaraciones, no llegamos al meollo del asunto de todo lo que hay atrás de lo que están diciendo por la brevedad de la declaración. Sin embargo, aquí tenemos oportunidad de extendernos y espero estar haciendo las preguntas que usted haría como ciudadano al que está lesionado, lastimado ante un sistema que, en mi opinión, ha dado todo lo que tenía que dar y tendríamos que renovar de cabo a rabo o de proa a popa, como usted lo quiera ver, pero tendríamos que renovarlo porque póngale INE, póngale IFE o póngale huevos con chorizo, es lo mismo. No hemos tenido, Carlos, un cambio que anime a la gente a salir a las urnas. El abstencionismo es cada vez mayor, esta vez fue arriba del 70%. Entonces, una elección así, ¿quién está eligiendo a los representantes? Realmente el voto duro y unos cuantos. Y las mañas. Y las mañas. Sí. Y las mañas de todos. Pues de algunos más. Dejémoslo así. Okay. Entonces, bueno, tenemos estos 3 puntos principales. Ya ha sido presentada la impugnación esta semana. ¿Tú crees que se van a ir hasta agosto para resolver el caso? Es probable que siempre acostumbran eso, julio, etcétera, sí. Pero aquí va a haber una prueba del ácido del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
de juzgar la intervención ilegal de un partido político durante todo el proceso previo a la jornada electoral, cuáles son los efectos que debe de tener, en dónde debe de estribar auténticamente la sanción de estas violaciones sistematizadas, continuas, estructuradas, premeditadas y contumaces. ¿Esto les podría afectar nacionalmente, es lo que quieres decir? Pudiera afectar a la votación. Y por eso nacional. A lo mejor se van 10 diputados más. Exactamente. Del PAN, ¿no? Exactamente. La fuerza política del Verde, que se vio beneficiada, es parte de este cálculo sistemático que hicieron. Sí, indudable. O sea, el PRI muy fácilmente, ¿verdad? Bueno, hemos venido perdiendo votos, vamos a perder muchos votos, principalmente en la frontera. Y fíjate la estrategia que utilizaron, muy hábil, debo decir. Primero, de la nada sale un candidato independiente en el distrito, en el único distrito donde perdieron, que es el 3. ¿Ok? Ese candidato independiente, mal que bien, se dio 1.700 votos. 1.700 votos, pudo haber sido toda la diferencia de haber ganado o perdido la elección. ¿Ok? Sí. Se pudieron haber ido para el PRI, para el PAN parejo, pero a lo mejor hubiéramos ganado más. Y hubo además... El hubiera no existe, pero lo pongo como eso. Hubo solicitudes de otros candidatos en otros distritos que no pasaron. Ah, sí, sí pasó y luego sacó un montón de firmas para su registro, no sacó ni las firmas, ni siquiera saca las firmas que lo avalaron para su registro en la votación. O sea, él hubiera ganado la elección con esas firmas si hubieran votado por él. Imagínate nomás. Bueno, y luego por el otro lado, tenemos que el PRI pierde ante el PAN por más de 9 puntos porcentuales, casi 10 puntos porcentuales. Entonces, pues los votos los dio el Verde, que no cumplió con las reglas del juego, que se la pasó picando ojos y tirando patadones a los bajos. Sí, porque si hubiera ido el PRI y el PAN solos en la elección, por así decirlo, el PAN hubiera ganado. De calle. Yo gané alrededor de 3 puntos porcentuales, más de 3,000 votos de diferencia. Aquí son mucho más de 3,000 votos de diferencia. Sí, estás hablando de 9 puntos, dijiste. Casi 10 puntos, es un titipuchal de votos, ¿no? Sí. Podemos decir que cerramos números a 10,000, ¿te parece? Por ahí más. Entonces no hay fuerza posible que hubiera detenido así eso. El distrito seguirá siendo panista si así lo queremos ver, pero finalmente la combinación de votos con la mañecita y las otras y la dispersión del voto, sí, porque ese es otro, ¿no? Lograron partidos que nunca habían tenido tanta votación como el partido Encuentro Social tuvo 3,300 votos, si no me recuerdo. Movimiento tuvo también y pico. Morena tuvo 7,000. Entonces la dispersión del voto, el independiente, que un partido no cumple con las reglas del juego, que va en coalición con el PRI, pues todo eso es una estructuración perfecta. Fácilmente estás hablando de casi 20,000 votos. Y entonces no podemos decir que el pueblo de Juárez, del tercer distrito, se volcó en favor del PRI, no, en favor de la coalición tampoco. Sí, no, fueron muchos los factores. Entonces es muy importante que el ciudadano comprenda claramente que esto es un diseño perfectamente bien. El PRI se la pasa, pero encantado, promoviendo el voto nulo, la abstención, como los candidatos independientes. No le salió la jugada en Nuevo León porque a esa es otra dinámica diferente, etcétera, etcétera. Pues todo eso suma a que el voto duro del PRI, que ya es un voto que yo le llamo nominal, no nominal desde el punto de vista de un pagaré nominal. Pagado, sí. No, es nominal porque hay nómina. Oye, Carlos, todos estos problemas no se presentarían en una elección si las ofertas políticas fueran tan grandes, tan fuertes como fueron en Nuevo León, de que sacan a la gente a votar. Indudablemente, no. En Nuevo León el hartazgo de la ciudadanía fue muy claramente dirigido hacia los partidos políticos grandes, PAN, PRI, PRD, sobre todo PAN, PRI, que son los fuertes allá, en virtud de que hubo un deterioro moral significativo, catastrófico le llamo yo, en esos dos partidos en Nuevo León. Y en Chihuahua no estamos tan diferentes, Pues eso lo veremos el próximo año, que viene la elección muy interesante. Que viene la elección. Con la mini gubernatura va a ser. ¿Tú crees que se va a dar la mini gubernatura? Prácticamente es un hecho.
O sea, tú apostarías pesos contra tostones a que se da. Sí. Y no porque la quiera, sino porque pues uno lo lee muy claramente. Bueno, sí, esa es la lectura que tú tienes, aunque el empresariado no lo ve con buenos ojos. A ver, el empresariado no vio con buenos ojos la reforma fiscal. No, el empresariado se fue a la yugular de la reforma fiscal y ¿quién no hubo? Nada. Eso es lo que va a obtener el empresariado con esta minigubernatura. Nada. Va a tener la minigubernatura. Ahora, explícanos, para beneficio del público, cuál es el beneficio de una minigubernatura. Cero, no hay beneficio. Para la ciudadanía no hay ningún beneficio. Para el PRI y para el gobierno y para el gobernador Duarte, muchísimo. En primer lugar, le va a quitar a los grandes jugadores, al gobernador Duarte, que quieren ser gobernadores, porque los grandes jugadores con un cierto grado de seriedad, a lo menos partidista desde el punto del lado del PRI, nadie le va a jugar una minigubernatura. Entonces, sí, o sea, no entras ¿a qué entras? Sí. No entras a imposibilitarte para los 6 años. Así es. Entonces, los que le van a entrar es porque les comen las habas o de retirarse, como el Teto, ya se quiere retirar, aunque sea con una minigubernatura, y nuestro amigo, el alcalde Serrano, pues él sigue siendo pues una persona sumamente proclive a la voluntad del gobernador y pues seguirá siendo la voluntad del gobernador hasta muy cercano a él. Eso es lo que me gusta de Carlos, que es muy elegante para decir sus cosas y no cae en lo políticamente incorrecto. Y además probablemente le tengan a nuestro amigo Enrique Serrano prometida una senaduría, entonces tendríamos mini gubernatura con un gobernador interino de unos mesecillos. Para tener la senaduría. Pues esos son los cálculos que se hacen en la política y finalmente la política ¿Y para qué la quieren así? La quieren así porque hay tanto cochinero en el gobierno del Estado, perdonando la expresión que no es muy elegante, que quieren limpiarlo en esos 2 años, ¿no? De alguna forma, taparlo, acomodarlo, en fin, porque ya viene el Sistema Nacional Anticorrupción. Falta la ley secundaria para ponerlo en práctica, le toca a la siguiente legislatura, a lo mejor presentamos algún tipo de iniciativa también en relación con eso, como un buen saque, pero el Sistema Nacional Anticorrupción a nivel constitucional ya aprobado, le va a llegar a los gobernadores hasta por 15 años. Sí, porque esto además debe de entrar en vigor, yo creo que en el siguiente año, una vez que entre la legislatura en vigor, ¿eh? Probablemente entraría en vigor para 2016, estamos a 2016. 2016, un año, o sea, septiembre que entra la nueva legislatura, vamos a decir que un año después, podría estar... 2016-2017. Exactamente. Y ya empezando la mini gubernatura, pues empieza el programa trapeador. Es muy importante señalar que tapadera. Que en esa ley que va a tratar de buscar todos los actos corruptos que hay en los gobiernos que pudiera haber, no prescriben como anteriormente. Ya no hay ni prescripción, ya hay extinción de dominio y además se van 15 años para atrás y la Auditoría Superior de la Federación puede intervenir retroactivamente puede intervenir en toda la utilización de fondos federales. Sí, porque eso le apostaban mucho a eso a mucha gente, ¿no? De que esto prescribía a tantos años y no había retroactividad de la ley, y ahora sí, te llevaste un peso, así sea después de 20 años, vas a tener que responder por él si se te prueba de que te lo llevaste. Eso es algo que debemos de hablar también con detenimiento en el programa, y ya haremos uno con el diputado Carlos Angulo, hablar solamente sobre esta ley que la vimos en los medios, platicamos de ella, hemos editorializado mucho, pero faltan esos dientes o esas ruedas donde se va a mover, porque tenemos muy buenas leyes, pero las secundarias son las que a veces tardan o nunca han llegado. Voy a hacer el último corte comercial y le tengo una pregunta al diputado que espero hacérsela enseguida. No se vaya. I'll take you to the candy shop. I'll let you lick the lollipop.
estudiar en la Universidad Tecnológica Paso del Norte las carreras de más demanda laboral, impartidas en modernas instalaciones y por maestros certificados. Tenemos programas de becas y mucho más. Somos los Centauros del Norte, la universidad que transforma tu vida. Más cerca de ti. ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre. Libre para moverme. Sí, con gusto. Estoy ya en el último corte y quiero agradecerle, bueno, a todos ustedes en la República Mexicana que están siempre pendientes a nuestro programa a través de opinionpublica.tv. También mi correo electrónico ahí aparece en pantalla para que si usted quiere, bueno, se pueda comunicar conmigo a través de el Twitter y con mucho gusto yo le contesto. Bien, está claro, la impugnación está caminando, hay 3 puntos principales, tal vez el mejor de ellos, que es el número 1, mejor para el partido que impugna, por supuesto, son esos 750 votos extras que dan estos representantes en las casillas. Sin embargo, Carlos Angurlo, diputado, también tiene un proyecto personal y yo le quiero preguntar por él, porque él deja de ser diputado el día último del mes de agosto de este año, pero también viene una oportunidad para presentarse a buscar una candidatura para una presidencia municipal de Ciudad Juárez, Carlos. Bueno, mira, quiero mencionar un poquito de antecedente brevemente. Yo he sido practicante profesional desde 1973 que me recibí. Previamente a eso, desde 1970 ya le pasanteaba. Una vida muy intensa profesional que di voluntariamente por terminada en marzo del 2011. ¿Para qué? Ya no aspiraba yo más situaciones de éxito profesional, ya me sentía yo lleno en ese sentido, pero yo sentía un vacío de responsabilidad y un vacío de una situación vital en el transcurso de su servidor en este mundo, y que es la política, y la política dicen que es la más noble de las profesiones, pero la política en serio, no la política aspiracional personalmente, sino la política como debe de ser, darse para la polis, para la ciudad, para la comunidad. Y pues he tomado la decisión desde hace muchos años de dedicarme el resto de mi vida a la política mientras el cuerpo aguante. Entonces ya estoy por concluir mi diputación federal, la voy a concluir trabajando, haciendo propuestas y ofreciendo a la ciudadanía mi derecho de iniciativa que tengo para representarlos a ellos dignamente, y luego seguir con lo siguiente. Lo siguiente es, sí, aspiro a ser presidente municipal de la ciudad que tanto quiero y que tanto me ha dado. Quiero yo regresar todo lo que se me ha dado en ese sentido, y las propuestas son muy sencillas. Primero, que haya una transparencia, un manejo transparente en todo el quehacer municipal,
en todo el quehacer municipal, que los actos administrativos que hay en el municipio, para que sean válidos, tengan que transparentarse. Si no se transparentan, son nulos los actos administrativos del municipio. Va a ser mi propuesta, que esos actos administrativos del municipio, al no transparentarse por un funcionario, cause baja de inmediato. Si por alguna circunstancia el funcionario no los quiere transparentar, tendrá que ir con el órgano de transparencia del gobierno del estado para, aunque lo autorice, el que no lo transparenta de una forma justificada, que haya una participación ciudadana constante, con contralorías sociales, con una participación activa de los vecinos, de todas las personas involucradas con los proyectos, etcétera, que no haya absolutamente nada opaco, que las reuniones se televisen, que estén en vivo, que sea un gobierno totalmente transparente. ¿Con qué fin? No nada más para transparentar, con un fin muy importante. Yo tengo la firme convicción de que México no progresa por una situación, porque el primero que incumple con la ley es el gobierno, y necesitamos que el gobierno sea el que nos dé el ejemplo del cumplimiento de la ley, para que todo el mundo cumplamos con la ley, y si no hay el cumplimiento de la ley, haya consecuencias. Entonces, fortalecer los sistemas de persecución del incumplimiento de la ley de una manera cabal, para que después de eso haya reglamentos y leyes justas, para que se cumpla con la ley de una manera voluntaria, porque a todos nos convenga cumplir con la ley, y de ahí derive todo lo demás, que haya un ambiente sano de negocios para desarrollar la inversión y el empleo, y que derivado de ese ambiente de negocios, derivado de que los fondos públicos se apliquen en su totalidad y con creces y con escrúpulo, tengamos un mejor entorno, para que el ciudadano, cuando abra la puerta de su casa y salga de su casa, tenga el entorno ideal disponible para poder cumplir con sus anhelos en la vida. Caramba, ¿habías platicado de esto ya en algún medio? Sí, sí lo he platicado en alguna ocasión, y además esto debe de ser un ejemplo, que a partir del municipio de Juárez salga hacia el resto del estado, y que a partir del estado de Chihuahua salga hacia el resto del país, que ese es el camino a seguir. Las reformas estructurales, las buenas, no, la fiscal no fue reforma estructural, fue una desreforma. Fuera de esas, las reformas estructurales no dan frutos porque no se aplica la ley. La primera que no se ha aplicado es la educativa. Sí, sí, fíjese cómo está, que si hay, llueve, truene o relampaguee, tiene que decir el secretario, para aplicar un examen a los maestros, a los que se supone que paga, y pues el que paga el mariachi pide las canciones, dicen en mi rancho. Y las leyes deben de ser justas. Así es. Eso además deben ser justas. Hay una cantidad de leyes que las vemos en las calles, 30 kilómetros por hora en un lugar donde hay 4 carriles, etcétera, etcétera, 50 kilómetros por hora, donde no hay es un paraje abandonado, pero ahí está el chota siempre detrás, ¿no? Okay. Bueno, este es un autodestape, y en el PAN los autodestapes están de moda. Margarita Zavala se destapa para la presidencia de la República, y esto fue un acto que sorprendió a propios y extraños, porque la veíamos contendiendo contra la presidencia del PAN, pero no, como que se le hizo poco el océano para echarse un buche de agua, ¿no? Sí, bueno, pues ahí todavía mucho falta por hacer en relación con cómo se va a reconfigurar esa dirigencia nacional del PAN, y pues lo importante es que tengamos unidad, pero un aspecto muy importante de la unidad del PAN es de que la unidad del PAN no es unanimidad, y si hay unanimidades en el PAN, va a ser el PRI, no va a haber diferencia. Interesante. Ahora, Ricardo Anaya prácticamente es el presidente del Partido Acción Nacional para el siguiente periodo. ¿Quién sabe? Vamos a ver qué pasa. ¿Tú crees que va a haber quien le salga? Yo creo que sí va a haber alguien que le salga, quién sabe si lo logre, pero de que va a haber oposición, va a haber oposición. ¿Tú crees que podrá ser Javier Corral? Esa es una posibilidad, puede ser Javier Corral, puede ser alguno de los exgobernadores que se animen, puede ser un líder moral del partido. ¿De Guanajuato? ¿Puede ser el exgobernador de Guanajuato? Puede ser el exgobernador de Guanajuato, puede ser alguno de los de Nuevo León, alguno de los de Jalisco, el propio Pancho Barrio, ¿por qué no? Etcétera. Pancho Barrio jalaría todavía. Muchísimo, tiene una presencia moral a nivel nacional extraordinaria dentro del PAN. Porque afuera del PAN como que sus bonos bajaron, ¿no?
Pues la gente lo trata de minimizar porque le da miedito. ¿Sigue siendo el Bronco que era, Pancho? Pues ya están más viejones, pero yo todavía roncamos. Muy bien, ahora, Margarita, es una mujer que se ganó el aprecio de todos, de propios y extraños. Fue una mujer muy impecable, la mujer. Yo creo íntegra es la palabra. Sí, eso es lo que ella muestra, ¿no? Es lo que va enseñando. En mi opinión, la mejor primera dama que hemos tenido en los últimos, ¿qué te gusta? 5 o 6 sexenios. Entonces, sí tiene una simpatía muy grande. No es una primera dama como estructurada como en el Verde, ¿no? Ni como fue la señora de Fox también, que fue una señora que dio nota que todos los días tenía que decir esa señora, sí. Que por cierto su hijo perdió en la elección ahí en Celaya, sí. Y había gente que quería que iba a ganar y no, perdió sorpresivamente. Carlos, se nos terminó el tiempo, siempre es un gusto platicar contigo, muchas gracias. Eres de las pocas personas que no trae notas al programa jamás y que le obliga a uno a estar también en esa dinámica de moverlas. Debes de ser un jugador muy rápido de ajedrez, moviendo las piezas, y eso para uno siempre es pues desafiante. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta noche. Un placer. Escuchó usted de propia voz el deseo, no le puedo decir destape, no quiero usar ese éxito, pero sí el gran deseo ferviente de buscar la candidatura de su partido para la presidencia municipal de Ciudad Juárez, con 2 o 3 proyectos que si usted le busca no los ha escuchado, y si los ha escuchado, pues a lo mejor hasta ya se les olvidó porque no son frecuentes. Lo que acaba de decir, esa transparencia y esa participación ciudadana. Carlos está muy consciente de ello. Para que tengamos políticas públicas, todo el mundo habla de políticas públicas, pero para tener políticas públicas necesitamos al público. Si no está el público metido, no son políticas públicas, son políticas soterradas, como lo que está haciendo el gobierno, los diputados, algunos diputados locales con el Código Civil de este estado. Ya platicaré de eso en la siguiente ocasión. Amigos, yo soy Daniel Valles, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. No me resta más que recordarle que en la vida todo tiene una razón, toda razón tiene un porqué. Ese porqué es el meollo del asunto. Buenas noches, ¿sabe qué? Ya me voy porque ya terminé. Buenas noches. Me pongo metal.